Parte de la cultura peruana que nos representa es la literatura y un máximo representante es el poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Siempre ha sido un tipo de escritor que resalta la realidad social y la obra tuxteno no es la excepción. ¿Qué trata de plasmar entonces César Vallejo en esta obra que lo llevó a buscar justicia social? ¿Quieres saber más sobre Vallejo y su obra? Iniciemos. En el año 1892, en la ciudad de Santiago de Chuco, fue el último de 12 hermanos. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo y su madre, María de los Santos Mendoza. De pequeño, asimilaba jugar que tenía hambre para robar panes escondidas, y su familia, siendo humilde pero reconsiderada por su padre, que fue gobernador de Santiago. Su primaria la realizó en el colegio número 271 en su tierra natal y su secundaria la empezó desde abril de 1905 en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. La vida universitaria de César Vallejo empezó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1910. Sin embargo, dejó de estudiar debido a sus problemas económicos. Empezó a trabajar mientras tanto como tutor y profesor en Junín. Luego regresó a Trujillo, donde trabaja en el departamento de cuentas en un gran ingenio azucarero. Retoma sus estudios en 1913 para seguir estudiando letras. En ese tiempo Vallejo se había puesto la meta de costear sus estudios trabajando como profesor en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 se gradúa como bachiller de Filosofía y Letras, con la tesis El romanticismo en la literatura castellana, que dicha universidad publica ese mismo año. Según su viuda, Georgette, esta obra fue escrita de un solo trecho en 3 semanas, en febrero de 1931, motivado porque la editorial Zenit de Madrid le había aceptado la propuesta que hizo de escribir una novela proletaria. En el caso de Tungsteno, existe en Vallejo un evidente propósito social, la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la explotación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. Igualmente, el ahogo de toda tentativa de independencia de esta explotación inhumana. Vallejo acusa, asimismo, el servilismo de la clase burgués al que también se presentan las autoridades y los personajes adinerados frente al capital norteamericano. Pecado mortal y secular de los dirigentes a través de su historia, que continúa hasta el día de hoy, adoradores del becerro de oro. El propósito con el que Vallejo describió la obra El Tuxteno era evidentemente social, ya que hablaba de la denuncia al imperialismo norteamericano mediante la explotación de los indígenas, así como también los abusos hacia los obreros, generalmente explotados sin excepción alguna. Dicho esto, los obreros no podían plantear una revolución o algo que vaya contra de todos los reglamentos que se pusieron, por más que estos vulneren totalmente los derechos contra los seres humanos. La razón del por qué es que simplemente no lo hacían, ya que en caso omiso se quedaban sin empleo y sin empleo no podían solventar a su familia. Sin más preámbulos, nos centraremos en el capítulo 1 de la novela de Tungsteno. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la gran indiada que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. Una primera situación presenta al inicio de la novela es el proceso migratorio que lleva al establecimiento de la empresa minera para sus operaciones en la región. Tenemos a nuestros invitados González Capcha Pedro, Epifanía Iparraguirre Valery, Guerrero López Blanca, Flores Ramírez José, quienes darán lectura a algunas partes de las primeras páginas. Un grupo de peones y empleados salió de Colca y de los lugares de tránsito con rumbo a las minas. A este grupo siguió otro y otro, todos contratados para las labores de minería.
las circunstancias de no encontrar en los alrededores la mano de obra necesaria obligaba a la empresa a llevar lejos a sus empleados para trabajar en las minas. Uno de los impactos más evidentes de la organización de las minas es el incremento de la economía. En los primeros párrafos se dice que el dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia en Colca, provincia en donde se hallaban las minas. Se observaba por todas partes, en las bodegas y mercados, en las calles y plazas, personas ajustando compras y operaciones económicas. Se veía a los hombres con ropas lujosas y costosas, como si caminaran sobre dólares. Las mujeres salían a verlos pasar y pensaban en los minerales que las atraía de modo irresistible. Sonreían y se ponían coloradas preguntando: ¿se va usted a Quivilca? Sí, mañana muy temprano. ¿Quién como los que se van a hacerse rico en las minas? A continuación, César Vallejo expone las formas de reclutamiento de mano de obra o de atracción de la población campesina al núcleo de explotación minera. El primer grupo de mineros que marchó a Quivilca fueron los gerentes, directores y altos empleados de la empresa. Allí encontraron una pequeña cabaña de indígenas, los Horas. Estos los guiaron para conocer el lugar y el área desconocida para los mineros, sin saber cuáles eran las intenciones de estos, y se dieron cuenta de que ese iba a ser el punto que debía servir para la construcción de la empresa. Al parecer, las horas juegan un papel de primera importancia en la instalación de las minas. Es verdad, pero no todo queda ahí, porque los obreros de la empresa insultaban a los horas diciéndoles indios burros, clase endeble, servil, humilde. Leeremos en la página 13 donde podemos evidenciar este tipo de comportamiento. Cuando se acababan los víveres y no venían otros de Colca, los horas cedían sus granos, sus ganados, artefactos y servicios personales, sin tasa ni reserva. Es más, sin remuneración alguna. Se contentaban con vivir en armonía y desinteresada amistad con los mineros. Por el instante, los toras seguían viviendo fuera de las labores de las minas. ¿Por qué hace siempre así? Le preguntó un Sora a un obrero que tenía el oficio de aceitar grúas. Es para levantar la cangalla. ¿Y para qué levantas la cangalla? Para limpiar la veta y dejar libre el metal. ¿Qué vas a hacer con el metal? ¿A ti no te gusta tener dinero? ¡Qué indio tan bruto! Otro día, el Sora volvió a preguntar al obrero, por cuyas sienes corría el sudor. ¿Ya tienes dinero? ¿Qué es dinero? Esto es dinero, fíjate. Esto es dinero. ¿Lo oyes? ¿Qué haces con el dinero? Se compra lo que se quiere. ¡Qué bruto eres, muchacho! En otra ocasión, otro de los Horas, que contemplaba absortamente y como hechizado a un obrero que martillaba en el yunque de la forja, se puso a reír con alegría clara y retozona. El herrero dijo: ¿De qué te ríes, cholito? ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, yo quiero hacer así. No, tú no sabes, hombre. Esto es muy difícil. Pero el Sora se encaprichó. Al fin le consintieron el trabajo prestando efectiva ayuda a los mecánicos por 4 días seguidos. Al quinto día, el Sora puso repentinamente a un lado los lingotes y se fue. Oye, ¿por qué te vas? Sigue trabajando. No, ya no me gusta. Te van a pagar. Te van a pagar por tu trabajo. Sigue nomás trabajando. No, ya no quiero. La conciencia económica de los Horas era muy simple. Mientras pudiesen trabajar y tuviesen cómo y dónde trabajar para obtener lo justo y necesario para vivir, el resto no les importaba. Los Horas andaban seducidos por las cosas que se veían en el bazar.
como los caramelos, franelas de colores, fósforos, baldes brillantes y un montón de cosas. Véndeme tu chacra del lado de tu choza, les dijo el jefe de la empresa en el bazar, aprovechándose de la fascinación en que se encontraban sumidos los Zoras. ¿Qué dice, Taita?, le dijo el Zora. Que me des tu choza de ocas y yo te doy lo que quieres de mi tienda. Bueno, Taita. El Zora no se había dado cuenta de si esa operación de cambiar su terreno de ocas por una garrafa era justa o injusta, y en esta misma forma siguió el comerciante apropiándose de los sembríos de los Zoras, que ellos seguían, a su vez, cediendo a cambio de pequeños objetos pintorescos del bazar y con la mayor inocencia inimaginable, como niños que ignoraban lo que hacen. Ahora leemos. Los peones, por su parte, censuraban estos robos a los Zoras, con lástima y piedad. ¡Qué temeridad!, exclamaban los peones, echándose cruces. Quitarle sus sembríos y hasta su barraca, y botarlos de lo que le pertenece. ¡Qué pillería! Alguno de los obreros observaba. Pero si los mismos Zoras tienen la culpa, son unos sonsos. Si les dan el precio, bien; si no les dan, también. Si les piden sus chacras, se ríen como una gracia y se la regalan en el acto. Son unos animales, unos estúpidos y más pagados de su suerte, que se frieguen. Pobres Zoras, son unos cobardes y unos estúpidos. Todo lo hacen porque no tienen coraje para defender sus intereses. Son incapaces de decir no. Raza endeble, servil, humilde hasta lo increíble. Me dan pena y me dan rabia. La historia de los Zoras cierra con una escena muy inquietante, pues más adelante se revela que fueron reclutados para trabajar en las minas, donde fueron desapareciendo. Los Zoras, dijo José burlándose. Hace tiempo que metimos a los Zoras a las minas y hace tiempo también que desaparecieron. Indios brutos y salvajes. Todos ellos han muerto en los socavones, por estúpidos, por no saber andar entre las máquinas. ¿Qué piensas sobre el primer capítulo de esta gran novela? Si bien es cierto, en este primer capítulo los Zoras se presentan como un grupo social que está compuesto por indígenas que desconocen la propiedad individual, la ambición, el trabajo por dinero, y que viven en perfecta armonía con la naturaleza. Pero al ver tanta ambición y bienes materiales por parte de la empresa minera, en algún momento los Zoras se hallaban a merced de estos intereses económicos. Es algo que muchas veces se observa ahora. Es verdad, en la actualidad aparecen explotadores y explotados, autoridades y pobladores, poderosos y desvalidos, ricos y pobres, poniendo al desnudo la lucha de clases en un país, donde también aún predominan campesinos en manos de los representantes del gobierno o estados. Siento que el Tuxteno ofrece un corte de la coyuntura histórico-social de un país andino, que puede ser tanto el Perú como otro de la región. Hasta ahora podemos deducir muchos problemas que observamos en cuanto a la historia de los Zoras, como las clases sociales, situación económica y la conciencia social. Y algo que debemos rescatar en la obra es cómo la codicia se va apoderando más y más de la gente del lugar. Es cierto, los Zoras que aparecen al principio de la novela y después desaparecen, siento que representan el espíritu de la libertad, de trabajo libre, y también la bondad natural, por carecer de egoísmo, de codicia, de temor a perder lo material. Pero cuando chocan con el capitalismo, caen, son destruidos y colocados fuera de la historia, porque una vez que desaparecen, no tienen ningún significado. Si bien es cierto, Vallejo expresaba sufrimiento e impotencia en consecuencia de la injusticia por parte de las autoridades que se encontraban en Quirvilca. Este acontecimiento se daba entre los obreros que trabajaban para una empresa extranjera. Eran actos que hoy en día podemos observar un progreso en el ámbito laboral que obviamente antes no había.
y nos referimos a la protección de los derechos y promulgación de igualdad con todos. Podríamos afirmar que Vallejo fue uno de los influyentes para que la sociedad se dé cuenta sobre la injusticia social que se cometía y los privilegios que tenían los más poderosos. Todas las personas vulnerables necesitan ser escuchadas y buscan en la sociedad un trato igualitario y con respeto. Asimismo, acceder a las mismas oportunidades que gozan los acreedores de poder. Los trabajadores informales en nuestro país son desvinculados de todos beneficios que le corresponde a un trabajador respaldado por un contrato. Al parecer, muy poco hemos avanzado como sociedad en un tema tan importante, ya que de que ello depende el mantenimiento de las familias peruanas. Es indignante en realidad que pese a leyes que los resguardan, estas siguen siendo vulneradas. Ahora te planteamos lo siguiente. ¿Qué tanto conoces sobre la explotación laboral y qué crees que hace tu gobierno para contrarrestarla?